Ya, bueno, gracias a Dios entonces, una vez más por la misericordia de Dios cada día y, y esta alabanza que cantamos que no hay Dios tan grande como tú es lo que estamos viendo en la canción de Habacuc del capítulo 3, porque las obras poderosas que Habacuc menciona están ahí y están aquí, ¿no es cierto?, a través de esta alabanza también. Para hacer un breve resumen, porque es importante cada vez que nos reunimos, Habacuc es un profeta. El libro de Habacuc es una profecía, y es una profecía que se cumple en el tiempo justamente de Habacuc. Ya había sido dicha por el profeta Jeremías y otros profetas, se cumple en el tiempo de él. El contexto histórico es un tiempo de confusión, de angustia, incluso de crisis social, muy similar a nuestros tiempos. Por eso la palabra siempre es ad hoc, ¿no? Es siempre presente. El significado del nombre Habacuc no lo habíamos visto antes, y en sí hay algunos que determinan de una manera, otros de otra, pero en sí el significado tiene que ver con luchar. Habacuc es luchar, abrazarse, aferrarse. La actitud de Habacuc justamente fue esta. Él se aferró a Dios, se abrazó del Señor y presentó sus quejas, como lo vimos anteriormente, y esperó con paciencia la respuesta divina. Él supo, una cosa importante, él supo dónde dirigir sus dudas, porque las dirigió directamente al Señor. Y el Señor le respondió con estas palabras: el justo por su fe vivirá. Y esta declaración del Señor a Habacuc es el corazón justamente de este libro de profecía. La respuesta del profeta, ¿cuál fue? Y es lo que estamos viendo en gratitud a lo que Dios le da y le dice, es una poesía, es un poema hecha canción, capítulo 3 de Habacuc. Y otra cosa interesante, que Habacuc canta en medio de la crisis. Yo pensaba en esto porque a veces se menciona sobre los funerales evangélicos, que es como admirable, dice mucha gente, que el pueblo evangélico cuando hay un funeral cantan. Y yo creo que todos lo hemos visto y lo hemos vivido, nosotros mismos lo hemos cantado muchas veces, porque la esperanza que nosotros tenemos está más allá de la crisis social, de la enfermedad, porque hay un propósito de Dios, pero hay una esperanza, y eso es lo que nos hace cantar en nuestro corazón. Por eso la gente a veces se admira de esto. Habacuc cantó en medio de la crisis social, en medio de toda la situación que él vivía. Los tiempos de crisis, de aflicciones, los tiempos de temor, son situaciones que Dios permite para principalmente probar nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ser templada, así como el oro, dice en el crisol, se le saca al oro todas las imperfecciones, no todas las impurezas. Nuestra fe es probada justamente en tiempos de angustia, en tiempos de crisis, y nuestra fe se afirma y se limpia así también delante de Dios, porque nosotros sabemos que en medio de toda la situación, Dios está siempre ahí, Dios está siempre presente, y así también nosotros podemos cantar. Ahora yo pregunto, yo reflexionaba anoche también con respecto a esto, pero la victoria de Dios está basada en responder a la petición de sus hijos, como nosotros esperamos. Y si no es así, yo creo que es bueno ponerse en esa situación, ¿no? Y si Dios no responde según lo que yo estoy esperando, si dentro del plan de Dios y su propósito no está contemplado, por ejemplo, cuando estamos orando por sanidad y el Señor nos sana y la persona se va, u otra petición, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos la tendencia de decir muchas veces? ¿Se equivocó Dios? ¿Acaso no tiene el poder para hacerlo? ¿O ya se le acabó el poder? ¿Su poder no es real? ¿O sus promesas no son verdaderas? Yo creo que Dios no se equivoca. Yo creo que Dios sigue siendo el mismo. Yo creo que el poder de Dios sigue siendo real y verdadero. Y sus promesas siguen siendo verdaderas y reales también. Lo que hay que pensar, o el tema que hay que pedirle a Dios,
Es decirle, Señor, ayúdanos a entender tus propósitos. Esta es la historia de Lázaro en la Biblia, que la resumo en breve. Cuando las hermanas de Lázaro avisan a Jesús que estaba en otra ciudad, que Lázaro estaba enfermo. Lázaro era muy amigo de Jesús. De hecho, cuando Jesús pasaba por Betania, dice la palabra que Jesús pasaba a hospedarse en la casa de Lázaro y sus hermanas. Cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, dice la palabra que aún se esperó un par de días más para ir a verle. La necesidad de Lázaro era inmediata, él estaba enfermo para muerte. Y de hecho, dentro de esos días que Jesús esperó, Lázaro falleció. Las hermanas estaban en su corazón muy dolidas con Jesús. ¿Por qué no fue antes? Porque sabían que Jesús podía sanarle. Sin embargo, Jesús esperó, porque la palabra dice que la enfermedad de Lázaro era para glorificar a Dios. Después fue Jesús e hizo un milagro mucho más grande. No solamente sanó, sino que dice la palabra que él resucitó a Lázaro. Los propósitos de Dios, a veces nosotros no lo vamos a entender en el momento, pero los propósitos de Dios son buenos. Cuando dice la palabra, el justo por su fe vivirá, la fe se extiende más allá de nuestra vida física incluso. La fe va más allá, pensando en la eternidad. O sea, es más importante nuestra alma, nuestro espíritu, que nuestra vida física. El apóstol Pablo, miren lo que decía. Para mí el morir es ganancia. Alguien podría decir, bueno, él estaba esperando morir. Por cierto lado, por la esperanza que él tenía, sí. Él sabía que el estar en la presencia del Señor era mucho mejor que seguir viviendo este mundo de aflicciones, de temores y de dudas. Habacuc capítulo 3, verso 9, ahí quedamos la última vez. Se descubrió, lo primero, no alcanzamos a ver esta parte, ahí la vamos a ver hoy un poquito. Versículo 9, cuando dice, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabras seguras. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos conversando ahora? El arco de Dios siempre está listo. Hay comentaristas que dicen que Dios, la misma versión, ¿no?, sacó de su aljaba, que es el recipiente donde van las flechas, sacó de su aljaba las flechas para disparar. Dios estaba atento a lo que estaba sucediendo con su pueblo. Igual iban a pasar una situación complicada. Muchos iban a morir, lo más probable. Pero Dios estaba atento, dice, como un arquero, para hacer justicia a su pueblo y para cumplir sus juramentos. El versículo este nos habla acerca del poder del juicio divino. El poder donde toda la fuerza destructiva de Dios, cuando Él quiere castigar, se manifiesta. Aún dice el último párrafo del versículo, hendir la tierra, cuando dice que, el versículo ahí, ¿no?, el versículo 9, hendiste la tierra con ríos. O sea, el poder de Dios es capaz, con la justicia, ¿no?, Dios lanza la flecha y es capaz de abrir surco, de romper la tierra con su poder, por beneficio de sus hijos, por la causa de sus hijos. Los caminos de Dios, a veces nosotros no los vamos a comprender. Por eso es importante decir, Señor, enséñanos cuál es tu propósito. ¿Por qué o el para qué está pasando esta situación? Dios, y yo lo veo así como el profeta escribe en forma de poesía, Dios está con su arco llena de saetas listas para lanzarlas en favor de sus hijos, como el arquero preparado en la guerra, atento a la justicia en favor de los suyos. Qué maravilloso, ¿eh? Tenemos a Dios como respaldo en toda situación. En el verso 3, en el capítulo 3, del verso 10 al 13, vamos a leer algunos versículos también para avanzar.
te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Como es poesía, a veces es un poco simbólica y cuesta comprender. Pero por eso, bueno, hay una regla dentro de la hermenéutica que es la aplicación o la interpretación de la escritura, que dice que la escritura se explica con la misma escritura. Y aquí hay muchos versículos, no sé si en su Biblia aparece, yo creo que sí también, ¿no es cierto? Eso, al lado del versículo aparecen otros, en breve, que son los que tienen que relación directa con el versículo mismo. Yo busqué eso. Yo no estoy inventando nada que me haya sido revelado así del cielo, sino que yo estoy buscando, investigando lo que otros también, por la gracia de Dios, han aprendido. Y dicen que cuando habla de te vieron y te tuvieron temor los montes, bueno, ellos hacen semejanza, ¿no es cierto?, cuando el monte en el que estuvo Moisés clamando, cuando Dios le dio las piedras, el monte dice que hacía ruidos como anoche, ¿no? Como ¿cómo se llama? Los truenos que tuvo anoche. Dice la palabra que Dios se manifestaba a través de estos ruidos, de estos relámpagos, de estos truenos, cuando le estaba hablando a Moisés. Y también, bueno, tiene que ver que toda la creación, ¿no es cierto?, está sujeta, aún los montes, aún las montañas, están sujetas bajo el poder de Dios. Y también cuando menciona la parte que dice, la inundación, pasó la inundación de las aguas, se está refiriendo al capítulo 14, el verso 22 de Éxodo. Éxodo 14, 22. Y ya lo hemos visto un poquito antes con el grupo cuando comenzamos. Los hijos de Israel, dice, entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios abrió el mar y de alguna manera hizo un túnel para proteger al pueblo de Israel que tenía que cruzar, como protección. Pero a la vez, el mar en un momento se rinde ante el Señor cuando Él dijo que se cierren las aguas. El pueblo cruzó, protección para él. Pero cuando caen las aguas, el pueblo de los judíos cae bajo la justicia y el castigo de Dios. Los egipcios fueron muertos, abrazados por las aguas del mar. El mar se abrió. Ahí dice, ¿no es cierto?, la palabra. Pasó la inundación de las aguas, pero los suyos cruzaron y fueron salvos. Cuando dice la palabra, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, en el hebreo original dice el tehom, que habla del abismo. Pero cuando Habacuc escribe, está escribiendo también a los caldeos o a los babilonios. Y él utiliza el término Tiamat. Cuando el Tiamat entonces dice, dio su voz, a lo alto alzó sus manos, está refiriéndose a un dios de la mitología babilónica. Y es un Dios opositor totalmente al Dios creador, a nuestro Señor, ¿no? Él se opone. Cuando dice entonces, este Dios opositor alzó sus manos, está hablando de un signo de rendición, porque están las dos posibilidades, o reverencia o rendición, y aquí calza. Alzó sus manos, rendición, reconocimiento ante el verdadero Dios, nuestro Dios. El profeta da testimonio entonces también al pueblo de los caldeos, al pueblo que iba a invadir Judá, de quién ellos tenían que saber, quién era el Dios al cual ellos servían, al cual el pueblo de Judá servía. Miren qué interesante. Hay mucha simbología poética en este libro de Habacuc, pero el Señor va revelando para que nosotros podamos entenderlo. ¿Y qué podemos sacar también para nosotros como nuestra aplicación? Dios siempre abre camino a su pueblo en medio de las persecuciones, como ha sido con la iglesia, desde que la iglesia comenzó. Muchas persecuciones, Dios ha sabido sacar adelante a la iglesia. Frente a la adversidad, Dios siempre ha estado con su pueblo. Capítulo 3, verso 11. El sol y la luna se pararon en su lugar
A la luz de tus saetas anduvieron. Esto hace referencia a Josué capítulo 10, verso 12. Josué capítulo 10, verso 12. Estos son hechos históricos en el pueblo de Israel, que Habacuc, ¿no?, les recuerda a la nación de Judá. Y aquí también nosotros vemos hasta dónde llega, y nos podemos preguntar hasta dónde llega el poder de Dios. O sea, ¿cuánto abarca el poder de Dios? En Josué entonces dice: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo. Verso 15, lo voy a leer porque esto es un pasaje muy importante, muy interesante, no todo el pasaje y todo el capítulo. Si ustedes lo pueden releer después en casa, ideal, el capítulo 10 de Josué. Verso 15. Verso 14, no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Después que el sol, en el verso 12 y 13, se detuvo, la luna en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dios usó una vez más la naturaleza para poder mostrar su poder, su poder. O sea, Dios es capaz, dice un comentarista, ¿no? Dice, bíblico, dice que Dios es capaz de suspender la regularidad de la naturaleza para garantizar la victoria del Señor. Miren qué tremendo. O sea, la ley de gravedad, la rotación de la Tierra, la traslación, el Sol, todo se sujeta a Dios porque es su creador. A ese Dios servimos nosotros. Ese es nuestro Señor. Es para que nuestra fe pueda crecer cada día más. A la luz de tus saetas anduvieron. Cuando dice eso tiene referencia a un himno que también hizo David. David recordando cuando Dios lo libró de sus enemigos, incluyendo al rey Saúl, ahí en el Salmo 18 y el verso 14. Envió sus saetas y los dispersó. Dios siempre atento con sus flechas para proteger a los suyos. Dios una vez más librando a sus escogidos, escogidos como tú y yo, escogidos de Dios, amados de Dios, Dios abriendo camino, Dios dando una salida siempre cuando no vemos nada. Y recordamos también en breve cuando Israel salió de Egipto, cuando caminó por el desierto, cruzó unas montañas rocosas hasta salir a una pequeña bahía, y en ese lugar iban a cruzar el mar, pero ellos no lo sabían aún. Cuando los egipcios siguieron al pueblo de Israel, los dejaron encerrados a sus espaldas, esta montaña rocosa, solamente ese pasadizo donde los egipcios habían entrado, y frente a ellos el Mar Rojo. ¿Por dónde van a pasar? ¿Por dónde iban a salir? No tenían salida. Humanamente, con sus ojos no veían nada, pero Dios tenía preparado algo especial para ellos, mostrar otra vez su poder. Y ahí, como dice la palabra, Dios le dijo a Moisés: tu vara, aplica tu fe, le dijo a Moisés. ¿Qué es lo que tienes? La vara. Aplica la fe, coloca esa vara en las aguas. Y Dios abrió el mar y abrió camino. Dios siempre, siempre va a abrir camino a sus hijos. Aunque veamos que la situación sea oscura, aunque veamos que la situación sea negrísima, Dios está ahí para abrir camino a los suyos. Les insto en esta mañana a seguir confiando y creyendo en Dios. Y aunque nuestra vida se acabara hoy, aunque nuestra vida terminara hoy, nuestra vida física, tenemos una esperanza que está mucho más allá. Si hoy día el Señor me llama a su presencia, yo me voy gozoso, porque yo sé, como decía Pablo, que es ganancia. Quizás está la pena, el momento de las personas que uno lo aman, o personas que hemos visto que se han ido. Pero si se han ido en el Señor, han ganado. Es victoria, es victoria. Confiemos en Dios, confiemos en su palabra. Y por hoy quedémonos con esto, ¿no? Les invito a orar. Padre, una vez más te damos gracias por
tus misericordias, porque tú colocas tu corazón en nuestra miseria, Señor, y te apiadas de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, aún en medio de todas las situaciones. Tú, Señor, siempre nos das una salida. Tú siempre estás abriendo camino. A través de tu palabra, tú nos enseñas promesas, y esas promesas se cumplen hoy. Porque de ti, Señor, en ti está todo. Y tú no dependes, Señor, de las situaciones. Señor, tú no dependes de las situaciones porque tú eres soberano. Tú cambias, Señor, las situaciones cuando nosotros vemos que no hay nada. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tener el poder y el control sobre todas las cosas. Nuestra vida está en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.